del programa de la 1 de la tarde y antes de subir al coche ya me estaban esperando. Son toda una logística, ese tipo de levantones que sorprenden, gente armada, te invitan a subir y si no subes pues corres el peligro de que ahí te disparen. Entonces subí, desde que subes pues te ponen bajo tierra en la camioneta, no vas viendo a dónde vas y eso fue lo que sucedió. Desde el viernes a las 2 hasta la noche de ayer que me liberan, pues fue andar de un sitio a otro. ¿Qué dije? El lunes, desde el lunes. Entonces, bueno, pues afortunadamente aquí estamos para contarla. Estas son las palabras del periodista Jaime Barrera después de haber sido liberado en la madrugada del miércoles. Su hija Itzul Barrera, a través de redes sociales, informó que su padre ya se encontraba en su casa después de que el lunes fue levantado por hombres armados. El comunicador indicó que sus captores lo liberaron en el municipio de Magdalena Contreras y más tarde declaró para algunos medios que lo suyo no fue un secuestro, sino una advertencia por la labor periodística que hace día tras día. La Fiscalía Capitalina está en búsqueda de este grupo de jóvenes que arrolló y mató a un motociclista en la alcaldía Cuauhtémoc. Los 6 iban borrachos en un BMW. Las cámaras del C5 captaron el momento en que se detienen para deshacerse del alcohol que llevaban. Su auto también lo dejaron ahí en medio de la avenida. Ay, Dios, o sea, es increíble. Está bien pues, que se diviertan, que hagan lo que quieran, pero ¿cómo? La irresponsabilidad de manejar así ya costó la vida de alguien. Buenos días, allá en casita les tengo un avance del pronóstico del estado del tiempo porque tenemos un frente frío en la parte suroeste de Estados Unidos, pero afectará la parte norte de la República Mexicana con descenso de la temperatura, algunas lluvias y chubascos, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve o agua-nieve para esta zona. Para el resto de la República Mexicana se prevalecerá el cielo parcialmente nublado con ambiente caluroso, algunos estados por encima de los 40 grados, pero los detalles se los voy a tener más adelante. Regreso contigo, Paco. Y miren, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió al policía que asesinó al normalista Yanqui Gómez que se entregue y que explique por qué lo hizo. El presidente confirmó la participación de este hombre en la muerte del estudiante y aseguró que huyó por descuido o por complicidad mientras se encontraba en arresto administrativo. Por otra parte, justificó las protestas de los normalistas en Guerrero, pero les pidió que no abusaran, pues la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tienen instrucción de no caer en provocaciones. Finalmente pidió a los jóvenes no dejarse manipular por los abogados vinculados con grupos conservadores. Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones. Mientras, la Fiscalía de Guerrero informó que 2 policías presuntamente implicados en la muerte del normalista Yanqui Gómez se entregaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Ambos van a ser puestos a disposición de un juez para determinar su situación jurídica. En tanto, sigue la búsqueda del responsable de la muerte del estudiante. Continuamos en Guerrero, desgraciadamente con más violencia. Violencia electoral en Chilpancingo. El ex candidato de Movimiento Ciudadano, Honorio David Morales, y su esposa fueron asesinados. Sus cuerpos fueron localizados en una calle del barrio de Bajo. Honorio Morales tenía 59 años, era empresario de la construcción y en el 2015 fue candidato a la alcaldía de Coajinicuilapa. Y por toda esta violencia, la que está atravesando Guerrero, senadores del PAN solicitaron la desaparición de poderes en la entidad ante la ausencia de gobernadora de Evelyn Salgado para mantener el orden. Indicaron que la ingobernabilidad en Guerrero es insostenible y la omisión de las autoridades no tiene marco de referencia. La solicitud será planteada a la mesa directiva el próximo 20 de marzo.
Ante el planteamiento en el Senado, el senador por Morena, Félix Salgado, y padre de la gobernadora de Guerrero, calificó la propuesta como un desconocimiento sobre las acciones que se están realizando debido a que los 3 poderes locales están trabajando. Puso de ejemplo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que ya fue atendido por la gobernadora. Nomás se les escapó el responsable, pero ya lo atendieron, ¿no? De que se atendió, ¿qué no? Finalmente pidió que se castigue con todo el rigor de la ley a quienes propician la violencia. En Guerrero, que es un estado bastante golpeado, recuerden las épocas de la Guerra Sucia, de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, y tantas masacres de estudiantes. Es un estado vilipendiado que había estado por muchos años abandonado. Y ahora justamente tenemos un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto sus ojos en Guerrero. Por ejemplo, la montaña era la región más pobre de la República Mexicana y teníamos el municipio más pobre, Metlatono, y hoy Cochuapa el Grande. Se ha atendido a la montaña con proyectos productivos y se están atajando las causas que generen la violencia. Igual a la sierra. Siguen igual de pobres, Félix. Sigue siendo el municipio más pobre del país, aunque se estén atacando las causas. Y yo no sé por qué cada vez que hay alguna falla en algún gobernante de Morena se tiene que proteger el presidente López Obrador. Dejen al presidente, él está haciendo su trabajo, está haciendo su jale y tiene sus encuestas y le va bien. Pero cada vez que alguien hace una estupidez o cada vez que no hay gobierno, el presidente, ahí se esconden. Hay que tener pantalones. Yo también me acuerdo de la OP de época de Lucio Cabañas, me acuerdo de muchas cosas. También me acuerdo de cuando fuiste presidente municipal de Acapulco, que dejaban cabezas en el ayuntamiento por primera vez en la historia. Cosa de acordarse. Marlene. Gracias, Paco. 6 de la mañana con 10 minutos. Vámonos a nuestra pregunta del día. Con la detención de 2 policías, ¿cree que disminuirán las manifestaciones de los normalistas? ¿Sí o no? Recuerde que hay que participar escaneando este QR que aparece aquí en pantalla o también a través de redes sociales, @imagen_sea. Comparta con nosotros su opinión y forme parte de esta comunidad. Paco, regreso contigo. Gracias, Marlena. Y miren, nos vamos a Jalisco. Fue encontrada con vida Lucero Berenice Romo, fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores. Fue reportada como desaparecida el pasado martes en San Pedro Tlaquepaque y sus familiares perdieron contacto con ella cuando salió de su casa. Lucero, quien buscaba a su madre y a 4 de sus tíos, ha sido amenazada por su labor, por lo que evalúan la posibilidad de darle medidas de protección a ella y a su familia. Respecto a la muerte de Fernando, el tiburón Medina, ¿se acuerda este imbécil que en su momento golpeó a un menor de edad en una cadena de comida rápida, en un Subway? La Fiscalía de San Luis informó que no descartan que su muerte haya sido por venganza. Por parte de, no lo dicen por parte de este chavito, sino por otras personas. Ya le decíamos que este hombre era conocido por este tipo de agresiones, era un neandertal, ¿no? A la menor provocación ya estaba agarrando a golpes. El tiburón murió por disparos el pasado lunes afuera de un gimnasio. Y ahora nos vamos a otros temas. En su breve visita a México ayer, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia realizaron varias actividades en la capital. Por la mañana inauguraron el Foro Empresarial México-Suecia, donde abordaron temas sobre soluciones sostenibles en transporte, minería y salud. Después acudieron a un evento para brindar apoyo a menores de edad que no pueden estar con sus familias y más tarde se reunieron con el rector de la UNAM para firmar un convenio de colaboración entre la Universidad Mexicana y la de Gotemburgo. Y para finalizar el día, asistieron a una función del Ballet Folclórico de México, esto en el Palacio de Bellas Artes, y el día de hoy viajan a Mérida para conocer el patrimonio cultural y las contribuciones de los pueblos originarios. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. La empresa mexicana PCR Verum, calificadora de valores y de análisis de riesgo crediticio en el sector bancario y bursátil, incrementó la calificación de bueno a alto a los certificados bursátiles de Grupo Aeroméxico. La perspectiva de esta calificación se considera estable, debido a que refleja una recuperación financiera y operativa de manera ordenada y con mejoras relevantes y sostenidas en sus indicadores financieros. De igual manera, ha disminuido el riesgo de continuidad en sus operaciones. De nuevo, el Bitcoin llega a su precio máximo histórico con un nuevo récord de $73,650.
El Parlamento Europeo aprueba el congelamiento de criptomonedas. Legisladores votaron a favor de un conjunto de reglas que contemplan la posibilidad de congelar y confiscar activos, incluyendo el Bitcoin. Con esta medida buscan fortalecer la capacidad de combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. El dólar, 16 pesos con 36 centavos a la compra y 17 pesos con 14 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 88 centavos a la compra y 18 pesos con 71 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 13 de marzo fue de $74.37 por barril. Banco Multiva presentó. Y en Noticias del Mundo iniciamos en Estados Unidos. Unos 300 manifestantes a favor de Palestina cerraron ayer el aeropuerto de San Francisco. Esto paralizó temporalmente las operaciones en la terminal. Exigían un alto al fuego inmediato de la Franja de Gaza, además de pedir que Estados Unidos deje de apoyar militarmente a Israel. La gente bloqueó los accesos y el tráfico en las inmediaciones, al tiempo que coreaban consignas mientras sostenían pancartas que clamaban "dejen de armar a Israel". ¿Qué le parece? Y ahora nos vamos a California. Ocurrió una explosión durante un entrenamiento con un equipo de tácticas especiales del alguacil del condado de Orange. El accidente ocurrió dentro de una propiedad del FBI en Irving cuando practicaban con el equipo de artefactos peligrosos. Todos portaban uniformes de protección especial cuando surgió la detonación. Aún así, 16 miembros del equipo SWAT resultaron lesionados. Los enviaron a un hospital y 13 ya fueron dados de alta. Ahora este incidente está siendo investigado por el FBI. Y nos vamos del otro lado del continente. La Unión Europea apoyará a Ucrania con unos 5.400 millones de dólares para financiar las compra de armas. Quieren garantizar que el país obtenga el equipo militar que necesita para defenderse en Rusia. Además, también se les permitirá comprar municiones fuera del bloque. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos aseguró que pronto liberará fondos para apoyar en la defensa y ofensiva de Ucrania. ¿Qué le parece? Hasta aquí las noticias internacionales. Vamos a un corte. Recuerda hacer Imagen Noticias con Francisco Sea. En este momento nos vamos a enlazar con nuestro querido Atalo Mata. Se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer y Atalo nos habla sobre una sorpresa en las calles de la Ciudad de México. Querido Atalo, buenos días. Muy buenos días, Paco. Pues sí, efectivamente, ahora en el contexto del Día Internacional de la Mujer, el gobierno capitalino dijo que hay muchos personajes políticos del pasado que dejaron mal a México, que son genocidas, que son vendepatrias, y por eso les van a cambiar el nombre a más de 200 calles que se llaman, por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz, y que de alguna manera manchan la imagen de nuestro país. Tú vas a poder votar, los mexicanos vamos a poder votar, los capitalinos también lo van a poder hacer para poder cambiar el nombre, esos nombres, por ejemplo, por el de mujeres de la historia y que han puesto en alto el nombre del país. Nos vamos a trasladar al ratito a una de esas calles y les vamos a platicar toda la información en un poco más adelante. Gracias, mi querido Atalo. Vamos a estar muy pendientes. Ahora vamos con nuestro compañero Jorge González. Nos va a contar sobre las manifestaciones del día. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, qué gusto me da saludarte, a todos muy buenos días y lo que nunca falta, marchas y plantones. Este jueves 14 de marzo del 2024 va a haber una cadena humana del movimiento antorchista en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Reforma y Avenida Juárez. Ellos denuncian irregularidades en esa dependencia. Poco más tarde, a las 2 de la tarde, una manifestación por parte de los integrantes de la ex Ruta 100 en la jefatura de gobierno. Ellos van a exigir el finiquito. Y bueno, pues ya en la zona de Polanco, mucha atención para las personas que viven por esa zona, pues va a haber una marcha a las 6 de la tarde. Son trabajadoras de la alcaldía Miguel Hidalgo que van a caminar del Teatro Ángela Peralta al Parque Lincoln. Esto pues en torno al Día Internacional de la Mujer. Van a hacer esta marcha conmemorativa precisamente a ese día. Por lo pronto, Paco, la información que tenemos, regresamos contigo. Muy buenos días. Buenos días, gracias, mi querido Jorge, te lo agradezco mucho. Y en más información, horas después de que el periodista Jaime Barrera fue liberado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó el cierre de la investigación. Apuntó que necesitan respuestas acerca de lo sucedido. En conferencia de medios, el mandatario celebró el regreso del comunicador, sin embargo, consideró que no se trata de un secuestro. Igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro,
no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue. En Quintana Roo, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, adelantó que en caso de ganar las elecciones del 2 de junio no renovará las concesiones para el suministro de agua potable en la ciudad de Cancún. Actualmente el suministro de agua está concesionado a la empresa Aguacán. Afirmó que lo que busca el movimiento de la Cuarta Transformación es la democracia en México. Reiteró su rechazo a que en el país haya o vaya a haber un gobierno autoritario. Y de gira por Tijuana, Baja California, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que no le tiene miedo a Donald Trump ni a Joe Biden y que ella defenderá los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Recriminó que el gobierno de México haya aceptado ser el tercer país seguro para recibir a migrantes de todo el mundo mientras buscan ingresar a Estados Unidos sin recibir pues nada a cambio. Y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, confirmó en redes sociales su asistencia a la firma del Pacto por la Infancia, al cual fue convocado junto con las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Él aceptó la convocatoria lanzada por un colectivo integrado por 500 organizaciones civiles y el eje principal de este compromiso es trabajar para el bienestar de las niñas, de los niños en el país. Ayer miércoles, Álvarez Maínez tuvo actividades privadas. Muy buenos días allá en casita, ya es jueves, ya vamos acercándonos al fin de semana. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día, porque tenemos un frente frío que se ubicará al suroeste de Estados Unidos, pero afectará a la República Mexicana. Originará descenso en la temperatura, rachas fuertes de viento y lluvia sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y Sonora. Además tenemos un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el sureste del país. Ocasionará lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en ambas regiones, siendo las lluvias más fuertes para Chiapas. Fuertes rachas de viento en zonas del norte y centro del territorio nacional. Finalmente, prevalecerá el cielo medio nublado con escasa probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio mexicano, así como ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, la parte sur de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Ahí está el pronóstico del estado de tiempo para este día y bueno, hay que tener precaución en las zonas donde nos va a estar haciendo bastante calorcito. Ya sabe las recomendaciones, hidrátese, protéjase del sol. Vamos ahora vamos con Paco, regresamos con... vamos a una pausa, pero regresamos con mucha más información. Cecilia Gaxiola denunció a través de su cuenta de TikTok un intento de feminicidio en contra de su madre. La también actriz relató que el ataque perpetrado con machetes dejó a su madre gravemente herida y la abandonaron en un cerro. Ahora, lo más aterrador de esto y de la agresión fue el intento de los agresores de quemarla viva creyendo que todavía estaba, que ya estaba muerta la señora. Gaxiola hizo un llamado a la empatía y la conciencia sobre la problemática de inseguridad que enfrentan las mujeres en México diariamente. La pregunta que siempre hacen, ¿por qué clasificarlo como feminicidio y no como homicidio? Porque a las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujeres, por el género. Con fundamento en el Código Penal de Querétaro, donde ocurrieron los hechos, tenemos todas estas hipótesis. Entre una de ellas es que el cuerpo lo hayan arrojado en un paraje despoblado, así como hay otras hipótesis. La pena del feminicidio en Querétaro es de 20 a 50 años de prisión, pero al ser una tentativa, la pena máxima será de 33 años, 4 meses.
Mientras el Congreso capitalino, el Partido Verde llamó a priorizar la salud mental de las mujeres en México, así como fortalecer los derechos para garantizar el bienestar, tanto físico como mental y también social de las mujeres capitalinas. El diputado Javier Ramos propuso la obligación de la Red Pilares para otorgar apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género. Además, lamentó que solo el 20% de los mexicanos reciben apoyo mental cuando lo necesitan. Y una tragedia, una trágica noticia. Lamentablemente en México el bullying escolar va en aumento y lo hemos visto, lo hemos presenciado. Esta vez fue en Hidalgo. Un niño murió a causa de los golpes de sus propios compañeros. Vamos con esta historia que desgraciadamente se repite y se repite. Cómo le dieron en la torre ya para siempre a la vida de varias familias. Adriel Moreno, de 11 años de edad, falleció este martes luego de que sus papás señalan fue víctima de acoso escolar el pasado 7 de marzo al recibir golpes de 2 compañeros dentro de la escuela primaria Benito Juárez en la comunidad de Ixtzo en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Mi hijo lo molestaban mucho, esos 2 niños. Esos niños ya tienen antecedentes. Mi hijo empezó a quejarse mucho del dolor, ya venía con dolor. Mi hijo ya se empezó a ver que estaba medio mal, como que estaba en shock. Y nosotros lo llevamos a sacar el estudio. Cuando fuimos eso del estudio se terminó. Pasó de que mi hijo empezó a vomitar, empezó a jalarse el cabello y todo, pero era por el mismo sangrado que ya estaba en el cerebro. El menor estuvo internado en el Hospital General de Actopan, donde recibió atención médica. Cuando falleció mi pequeño, fuimos al Ministerio Público, fue al Ministerio Público a verlo, a valorarlo, porque murió mi hijo. Y efectivamente fue por lesiones en la cabeza, en el estómago y la clavícula. Más fue el problema en la cabeza, que ya estaba muerto el cerebro. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió un comunicado en el que indica que las lesiones del menor fueron causadas por una caída en el plantel. Mientras tanto, la familia ya dio inicio a acciones legales en busca de justicia para su hijo. Se dio inicio debidamente a una carpeta de investigación por el delito de lesiones, efectivamente porque el menor de edad presentaba lesiones. Tendría que ser el Ministerio Público de aquí de la ciudad de Actopan para que se inicie otra carpeta, pero ya sería por el fallecimiento y ellos mismos tendrán que remitirla o acumularla a la ya iniciada que está en la Fiscalía de Adolescentes en Pachuca. Este es el segundo caso de agresiones reportado dentro de las escuelas en Hidalgo en menos de 15 días. Mientras tanto, continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Para Imagen, Pauleta Hernández Arrazón. Este es un resumen de información. Horas después de que el periodista Jaime Barrera fuera liberado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó el cierre de la investigación y apuntó que necesitan respuestas acerca de lo sucedido. En conferencia de prensa, el mandatario celebró el regreso del comunicador, sin embargo, consideró que no se trató de un secuestro. En Quintana Roo, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, adelantó que en caso de ganar las elecciones el 2 de junio, no renovará las concesiones para el suministro de agua potable en la ciudad de Cancún. De gira por Tijuana, Baja California, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que no le va a dar miedo ni Donald Trump ni Joe Biden y que ella defenderá los derechos de los migrantes en Estados Unidos. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, confirmó en redes sociales su asistencia a la firma del Pacto por la Infancia, el cual fue convocado junto con las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En Mazatlán, Sinaloa, un cliente exhibió a un mesero de un restaurante quien le devolvió la propina porque estaba incompleta. Esto al faltarle 6 pesos del 10% de consumo. El usuario comió en el lugar y pagó su cuenta con la sugerencia de cubrir la propina. Y además de regresar el dinero, el empleado anotó con ironía en el ticket la palabra gracias junto a un emoji de carita feliz. Le dejó subrayado los montos establecidos en la guía de propinas. El comensal le dejó una nota al mesero con el siguiente texto: pidan que les mejoren el
el sueldo antes de regresar la propina por 6 pesos. Soy Víctor Orozco, es lo que dice. Es lo que decía Enrique, ¿no? Es que aquí estamos jugando al abogado del diablo también. Creo que la propina es muy cómodo para el empleador porque así le pagas el mínimo a una persona por hacer un trabajo que debería de hacer bien. Es como si nosotros de repente exigiéramos que nos diera algo más porque hicimos hoy bien nuestro trabajo. Sí, denos más, páganos más. Oye, pero a ver, espérame. A ver, aquí entra otro debate. En México tenemos fama de que generalmente los meseros o las personas que trabajan dando este tipo de servicio son muy atentos. A diferencia de otras partes del mundo, por ejemplo en España, que no se deja propina o dejas un céntimo o algo así, que supuestamente no tienen ese mismo trato. ¿Tendrá algo que ver? A lo mejor Japón también se enojan si le deja propina porque dicen, a ver, mi obligación es atenderte, mi trabajo debe ser así y tú no me tienes por qué dar un agradecimiento extra. Ya claro, está. pero yo creo que es en cada uno de los lugares, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, en la misma cuenta ya viene establecido la propina. Y es obligatorio. Y es obligatorio. Y como decías, a veces hay un 20% de incremento en la propina. Sí, claro. Y es obligatorio no legalmente, o sea, no te pueden exigir legalmente, pero es finalmente una costumbre y es, o sea, si no lo haces, va a venir un reclamo del propio establecimiento. En México no es obligatorio y muchas veces es una forma de decir qué tal estuvo el servicio, ¿no? Claro. Sí, y lo que pasa aquí también, lamentablemente, es que muchas veces los ingresos de los meseros o meseras vienen únicamente de la propina. Su sueldo es mínimo, es mínimo porque, como mencionas, el empleador no se está confiando, está abusando. Es un problema laboral. Tú la das con gusto, ¿eh? Sabes que 15%, 20% me parece muy bien. Espérame. Para eso existe una cosa que se llama salario mínimo. Cuando te contratan, a ti te lo ofrecen. Entonces, si no te gustan, no te contratas. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, sí, los empleadores lo hacen porque hay muchas veces que dentro de estos establecimientos, si te vas a un mesero, a lo mejor de un establecimiento más chiquito, de una taquería, el ingreso es muy pequeño. Pero si te vas a un restaurante como estos, como el PAN, perdón, pero este hombre a lo mejor en una de esas está ganando más de lo que ganamos aquí. Claro. O sea, y es en serio. Y es un aliciente también para mejorar el servicio. Sí. Además, las propinas no solo son para el mesero, también se dividen luego entre el que está en la barra, en el bar, los que están en la cocina. Sí. Y entonces, pues sí, si recibes pero un que buen se convierte servicio... ¿Una exigencia? Ahora, no una exigencia, pero sí creo que puede ser una motivación para que te traten más. Viene incluso en los softwares que tienes en el restaurante, viene cómo repartir la propina. Es el 2% para el de la cocina, 1% para la balosa, y tiene ahí su... Para el gerente, para el capi, de ese 10%. Entonces, para cada uno tiene su monto. Ahora, hay en otros rubros también de las industrias, de los comercios, en donde también utilizan eso, y es, por ejemplo, los empleados de las gasolinerías. Ahí ellos, hay muchas veces que incluso no los tienen contratados, y nada más son propineros, como se les conoce. Exacto. Incluso hubo un movimiento de los propios gasolineros que querían que la ley reconociera a los propineros, porque decían, a ver, el monto de las propinas es mucho más allá que el salario mínimo que se podía llegar a pagar. Hay que darles impuestos también de sus propinas. No estoy diciendo que esté bien, les estoy contando cuál es el panorama. No, porque el riesgo es que nos convirtamos como Estados Unidos, en donde tú llegas y te pones la gasolina solito y ahí sí se acaban muchas fuentes de trabajo, ¿no? También. Claro. Y como bien dicen, si tú vas a un lugar y no te alcanza, cuando te alcance regresas. Pero si tú vas a un lugar y te atienden mal, aunque después te alcance, no regreses. Pero ya hay gasolineras donde están prohibiendo la propina, ¿eh? O sea, no prohibiendo, pero como que ya es, digamos, si pagas con tarjeta no puedes ponerle la propina ahí. A fuerza tienes que dar efectivo. Claro. Fíjate, está muy interesante ahorita que está en la discusión de las 40 horas de trabajo a la semana en la Cámara, porque ahí es en donde usted que está en casa va a poder ver lo que son dos ideologías, una ideología de derecha y una de izquierda, que hay muchos partidos políticos que eso ya no lo entienden. ¿Por qué? O sea, por supuesto que yo creo que todos queremos trabajar menos. Pero ¿qué es lo que significa para una empresa? Aquí todos queremos trabajar más, la camiseta bien Pero puesta. ¿qué significa para una empresa esa reducción? Ellos nada más lo están viendo en horas de trabajo. Yo necesito 100 horas de trabajo para completar este coche. Y entonces ya no los voy a completar con 5 empleados. Necesito contratar otros 2. Claro. Y eso para ellos es un costo. Claro. No lo ven como personas. La izquierda lo ve. Son personas, perdonan, pues los contratas, les vas a dar trabajo a 2 personas más, aunque te cueste más hacer el coche. O peor aún, utilizas una máquina y ahí sí, ni 2 empleados, sino son 4 menos. Entonces, esa es la discusión. Que ya no, por supuesto. Mejor trabajen por objetivos. Oye, pero mira, a final de cuentas acá, bueno, no es obligatoria la propina, pero sí es un 10, un 15% si podemos hacerlo por las personas que únicamente están recibiendo este ingreso, ¿no? Estoy de acuerdo. No sea codo, pues. Y los meseros traten bien a la gente. Exacto. Consejo no les escupan a los platos. Ni pongan pelos.
Tendrá que esperar un poco más. Aplazan amparo para dejar libre a Mario Aburto. ¿De dónde sacaron tanto billete? En Nuevo León detienen a pareja con más de 2 millones de pesos en efectivo. No se conformaron con un perrito. Les presentamos las mascotas exóticas de los famosos narcotraficantes. Más inclusión. Karen Hernández será la segunda árbitro designada en la clausura 2024. Árbitra. Los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinaron aplazar la discusión del proyecto para declarar fundado el recurso de reclamación de Mario Aburto, que dejaría sin efecto la sentencia de 45 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Colosio. Durante la sesión privada de la sala, el ministro Juan Luis González Alcántara solicitó más tiempo para estudiar el proyecto que presentó la ministra Margarita Ríos Farjat. En Doha, Qatar, continúa también el proceso de Manuel Guerrero, el mexicano británico detenido el pasado 4 de febrero debido a su orientación sexual y por vivir con VIH. Se sabe que sus abogados solicitaron libertad bajo fianza durante una breve audiencia. En ella, el juez del caso dio trámite a una extensión del plazo por 24 horas más para determinar su situación jurídica. Su familia, sus amigos, esperan que la decisión de las autoridades judiciales sea liberarlo o emitir una sentencia condenatoria ante la prohibición de la conducta homosexual en ese país. Y en Nuevo León, agentes de la Fiscalía General detuvieron a una pareja con más de 2 millones de pesos en efectivo. Viajaban en una camioneta con placas de San Luis Potosí sobre la carretera Saltillo-Matehuala. Cuando fueron interceptados, esto en un operativo, no pudieron acreditar la procedencia legal del dinero y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El presidente López Obrador afirmó que la cifra de desaparecidos en el país ha disminuido. Dijo que durante su administración no se ha dado la orden de desaparecer a nadie y ofreció que el lunes se va a presentar un informe con cifras al respecto. Afortunadamente, porque pues nosotros no mandamos a desaparecer a nadie. El Estado ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos. Antes, pues imagínense, si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, si se declaró la guerra a la delincuencia, que por cierto, hay 2 tipos de delincuencia. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En este momento nos enlazamos hasta Guadalajara, Jalisco, en donde está mi compañero Martín Patiño, que nos va a hablar sobre la desaparición y localización de un líder de un colectivo de búsqueda. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Y sí, efectivamente, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que fue localizada en excelente estado de salud. El Lucero, esta mujer, líder de un colectivo de búsqueda de personas. Ella estaba también relacionada con la búsqueda principalmente de los hermanos Camarena de Ocotlán, y por los cuales ya hay varias personas detenidas, entre ellos algunos policías municipales. Ella se había ausentado aproximadamente casi ya 24 horas. Sin embargo, la propia Fiscalía del Estado, a través de un comunicado, sin dar ni rueda de prensa ni mayor información, únicamente dijo que ella ya se encontraba sana y a salvo en su domicilio con sus familiares. No especificó más detalles, pero lo que sí es que luego de unas horas de haber estado de manera no localizable, a final de cuentas fue ya hallada, encontrada obviamente viva y con excelente estado de salud. Fue lo que reportó precisamente la Fiscalía del Estado de Jalisco. Muy bien, te agradezco mucho, mi querido Martín. Al contrario, excelente día para todos. Saludos. Saludos también. Y mire, en Nuevo León, el gobierno del estado firmó un acuerdo con la empresa tejana Green Corridors, dedicada al desarrollo de transporte. Crearán el primer corredor vial elevado, que es eléctrico y que busca transformar la logística y el transporte de mercancías en Nuevo León sin interrumpir el tráfico. Correrá desde Salinas Victoria hasta el Puente Internacional Colombia Solidaridad en el municipio de Anáhuac, colindante con la ciudad de Laredo, Texas. Se prevé una inversión de $6 billones y la creación de 4,300 empleos.
En Chihuahua se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación y estrategia para la atención a la sequía en el marco del inicio del ciclo agrícola 2024. La gobernadora Maru Campos, agricultores y productores ganaderos evaluaron los resultados obtenidos de los acuerdos 2023, tendientes a mitigar los efectos de la falta de lluvias que actualmente coloca al 100% de los municipios del estado en sequías en diferentes niveles, pero todos en sequía. Se acordó atender las necesidades en la Sierra Tarahumara, en donde las condiciones se consideran extremas. Bueno, señoras y señores, les recuerdo que tenemos una pregunta en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que participen. Con la detención de 2 policías, ¿cree que disminuirán las manifestaciones de normalistas, sí o no? Participe con nosotros, comparta su opinión. Ahí hay un espacio donde puede escribir lo que usted piense acerca de este tema y de otros temas que también nosotros le presentamos a través de este espacio informativo. Quédese con nosotros, hacemos una pausa, hay más información. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, no se muevan. Acompañados de estudiantes y docentes de la UNAM, el director editorial de Periódico Excelsior, Pascal Beltrán del Río, y el doctor José Elías Romero presentaron su libro Poder y Deseo, la sucesión presidencial en México. La obra presenta datos y detalles de las sucesiones presidenciales en el país durante los últimos 100 años. Este libro de 235 páginas tiene 14 capítulos como Poder y Deseo, Paraíso Incansable, Los Opositores y Brujería, entre otros. Además, alude a 2.500 personajes, algunos protagonistas y otros no tanto. Y la Universidad Autónoma de Hidalgo es la 7ª institución en México en gestionar y tramitar títulos de patente, además de consolidar su presencia a nivel nacional. Sus estudiantes y profesores han recibido premios, lo que la sitúa entre las mejores instituciones educativas del país. El rector Octavio Castillo Acosta indicó que existen resultados positivos también en materia internacional, lo que representa un orgullo para los hidalguenses. Así que mañana el rector presentará su... En este momento nos enlazamos con mi querido Marco Silva, quien nos va a hablar sobre la gira de Claudia Sheinbaum por Quintana Roo. Querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte, Paco. Muy buenos días. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aprovecha, como puedes ver en las imágenes, una de las obras emblemáticas del presidente para poderse trasladar de Quintana Roo a Yucatán, Paco. Ella está haciendo un traslado que de Cancún a Tizimín será alrededor de dos horas más o menos, ¿no? Que están por cumplirse, por cierto, para atender una agenda en Yucatán que pues va a ser muy interesante, Paco, saber qué es lo que va a plantear en este estado que se ha compartido, ¿no? El gobierno se ha compartido entre Acción Nacional y el PRI durante, digamos, las últimas 4 gubernaturas. Imagínate, estamos hablando casi de 18 años. Entonces será muy interesante saber qué le dice a la gente que en este estado al menos pues parece que todo es prosperidad y la inseguridad es casi una anécdota. Así que ella viaja justo en el Tren Maya, tiene la 124, está en el carro 3, son 4 carros los que completan el convoy de este tren. Hace un rato fue a la cabina a saludar al maquinista y pues estamos a punto de llegar a Tizimín, que es la mitad de la ruta entre Cancún y Mérida, para atender el primero de 3 eventos, 4 mejor dicho. Después estará en Mérida, estará en Puerto Progreso y también en Humán. Así que ella está dedicando estos días para peinar la península. Ayer estuvo en Quintana Roo, mañana estará en Campeche y estamos arrancando la gira, Paco. Pues interesante, sin duda, mi querido Marco. Sí, la verdad es que sí, porque, insisto, yo no sé exactamente, me llama mucho a mí la atención saber qué le puede decir al electorado de Yucatán en un estado donde aparentemente en términos generales y de manera sostenida los temas pendientes del resto del país están medianamente resueltos, si no es que resueltos, Paco. Pues vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, mi querido Marco. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Otro de vuelta, Paco. Muy buenos días para todos.
Mire, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, dijo que con el apoyo necesario los jóvenes podrán desarrollar sus habilidades y alcanzar sus metas. La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, prometió a los jóvenes capitalinos becas, apoyos, programas, empleo, prestaciones sociales, educación, vivienda, entre otros beneficios. Durante un encuentro con cientos de jóvenes que se realizó en Tlatelolco, la abanderada de Morena PT Verde incluso consideró que los jóvenes deben prepararse para ser los próximos gobernantes. De aquí tiene que salir en algún momento los próximos gobernantes de la ciudad. Sí, gobernantes luchadores y que transformen la vida de la gente. La candidata prometió trabajos con prestaciones de ley y salarios dignos, abatir los embarazos en adolescentes, combatir la ansiedad, depresión y suicidios, vivienda asequible en renta con opción a compra y que los jóvenes que laboren en plataformas como Uber, Didi o Amazon tengan todos los derechos laborales. Revisaremos que la gran cantidad de jóvenes que trabajan en plataformas tecnológicas como Uber, Didi, Amazon, etcétera, gocen de todos los derechos laborales. Dijo que los jóvenes deben participar en la transformación y llamó a realizar una consulta pública en universidades, escuelas y espacios públicos sobre cómo profundizar las propuestas de la 4T. Para Imagen, Jonás López. Por su parte, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por PAN, PRI y PRD, expresó su deseo de replicar en la Ciudad de México la estrategia Blindar Benito Juárez. Mencionó que buscaría asesoría internacional para capacitar a los uniformados. Para replicar el éxito del programa de seguridad Blindar Benito Juárez en la Ciudad de México, Santiago Taboada adelantó que solicitará apoyo a la Embajada de Estados Unidos y de otros países para capacitar a los elementos policíacos. La meta es conformar una corporación equiparable a la de la ciudad de Nueva York. No solamente estoy pensando en que las capacite la universidad y la policía, estoy pensando que a través del Observatorio Nacional Ciudadano, por ejemplo, nos ayuden la Embajada Americana, países que tienen muy buenas experiencias en materia de seguridad, porque no necesariamente el número es lo único. Al delinear en entrevista para Imagen los 5 ejes de su proyecto, el candidato a la jefatura de gobierno por la Alianza Va por la Ciudad de México adelantó que en materia de transporte impulsará la electromovilidad y dará prioridad al metro con mantenimiento mayor. El transporte público más importante al que hay que darle mantenimiento total es al metro. El metro mueve más de 5 millones de personas todos los días. El metro es el transporte público masivo por excelencia. ¿Qué necesitamos? Que funcione. ¿Qué necesitamos rehabilitar? En 6 años rehabilitar todas las líneas y todas las estaciones. Taboada Cortina indicó que retornará el seguro popular y ampliará la cobertura médica. Vamos a ir prácticamente año con año ampliando nuestra cobertura, por ejemplo, a quienes se autoemplean en esta ciudad, a quienes no tienen posibilidades de tener un seguro social, un ISSSTE. Por esos también vamos a ir el siguiente año de mi gobierno, precisamente para ampliar la cobertura, porque nadie se puede quedar sin salud. El panista afirmó que está concentrado en ganar la Ciudad de México y que una vez que alcance el triunfo, conformará su gabinete con elementos 99% capaces. Esta es la palabra que define al candidato opositor. Tenaz, hasta lograr la jefatura de gobierno el 2 de junio. Para Imagen, Hilda Castellano. El candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, consideró que el abasto de agua potable en la Ciudad de México es uno de los principales retos para la capital. Ante la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, Campus Sur, el candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, llamó a dejar de normalizar los problemas que aquejan a la Ciudad de México,
como son la falta de agua, la inseguridad y los problemas de movilidad y medio ambiente. La Ciudad de México se tiene que atrever a ser diferente, a ser más. No podemos normalizar en nuestra ciudad, siendo una ciudad tan rica, que haya la pobreza que hay. No podemos normalizar que en esta ciudad las mujeres no puedan salir en paz a la calle. Al participar en el foro Conoce a tu candidato 2024, Chertorivsky acotó que para lograr una ciudad diferente es necesario atender 12 problemas con 12 misiones. Alertó que una de las misiones más urgentes es la crisis del agua. Y a finales de junio vamos a llegar a lo que se considera por los expertos el día cero, es decir, cuando las reservas de agua ya no sean suficientes para la vida cotidiana en la ciudad. Enfatizó que para enfrentar la misión de falta de agua se debe invertir en atender las fugas, al igual que reforestar el sur de la ciudad y construir sistemas de captación de agua de lluvia. Chertorivsky exhortó a los universitarios a salir a votar el 2 de junio para alcanzar otra realidad para la Ciudad de México. Con información de Hilda Castellanos, Imagen. Eso, ya está. Se escuchó, ¿eh? Sí, claro. Dijo el senador Mancera, dijo, vamos a levantar el rating, por favor, arriba, por piedad. Arriba, ya está con nosotros Miguel Ángel Mancera del PRD. Gracias, querido Miguel. Muchas gracias. César Cravioto de Morena, Damián Cepeda del PAN. Qué gusto en saludarte. Por lo menos por esta semana todavía. No sé. Hasta que no haya elección. Eso. Tiene que haber. Bueno, un asunto no tan agradable, por supuesto, lo que sucedió hoy en Guerrero con este chavo, Yanqui Gómez, este normalista que desgraciadamente fue baleado por un policía del estado y que ha habido mucha desinformación quizá alrededor, que se fuga uno del tirador. Hay 2 policías ya en manos de las autoridades. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Miguel, desde lo jurídico y desde lo social? Con mucha desinformación, como tú señalas, enfrentamiento de corporaciones a través de comunicados, en donde buscan hacer deslindes inmediatos, un deslinde de la Fiscalía que dice nosotros no tenemos a nadie y no tenemos arrestos administrativos, un deslinde de Seguridad Pública que dice nosotros presentamos y el Ministerio Público no pidió ni retuvo a nadie, ni ordenó ninguna diligencia extraordinaria, y entre esa guerra de deslindes, pues una persona que ya no está y 2 elementos detenidos que no es ninguno de los 2 el tirador. Entonces, la verdad es que no se tiene nada hasta este momento. Claro, ahora se pide ayer la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, en el Senado de la República precisamente. Sí, mira, a ver, yo creo que ha sido un hecho muy lamentable, particularmente desde que sucede la tragedia en Ayotzinapa. Creo que fue un tema que cimbró, ¿no?, al país, al sistema. De hecho, creo que es uno de las tragedias que lleva a este hartazgo. Se suma a toda la corrupción, a toda la inseguridad, pero sin duda fue un icono negativo, pues, ¿no?, de lo que estaba pasando en el país. Pero, desgraciadamente, la verdad es que tiempo después, este gobierno, que en su momento opositor acompañó mucho o se solidarizó mucho, como muchos de nosotros, con el movimiento, me parece que ha decepcionado al movimiento, al grado tal que hay pues un reclamo de los padres, ¿no?, y que está relacionado con todo esto, hacia la autoridad de, oye, pues es que me prometiste al menos justicia y no me la estás dando. Yo creo que eso está ahí, ¿eh? Y es un reclamo genuino y sinceramente yo he visto un gobierno haciéndose, volteando por otro lado, no queriendo tocar ni con el pétalo de la rosa a las Fuerzas Armadas y demás. En ese contexto, pues ha seguido la inconformidad, obviamente en la comunidad. Y ahora pasa una nueva tragedia con este joven, una autoridad local completamente rebasada, ¿no?, que primero sale y da una información que resultó ser falsa. O sea, acusan que habían disparado. Hay que recordar, el presidente retoma las declaraciones del gobierno local diciendo dispararon los jóvenes y por eso los mataron, ¿no? Entonces, después ya, bien, corrigen y hoy, pues qué bueno que hayan agarrado a sus policías, pero al parecer, como dicen, no son los que están involucrados. A mí me parece que queda mucho de ver. El gobierno local, ni se diga, rebasado
completamente, es un desastre lo que está pasando en Guerrero, pero también el federal, me parece que no ha estado a la altura de la promesa de atender la tragedia de Ayotzinapa. ¿Rebasados los gobiernos, César? No, bueno, ahora que Damián habla del origen de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, primero decir que este gobierno entra después de 4 años de esa desaparición, que muchos de los informes de la comisión, de la subsecretaría que era encabezada por Alejandro Encinas, pues era que se habían perdido desde testimoniales hasta testigos. O sea, hay una serie de asesinatos en esos 4 años para ir desapareciendo personas. O sea, sí es un asunto muy delicado, muy grave. Y bueno, armar todo el rompecabezas para dar con los responsables, pues no ha sido una tarea fácil. Es fácil decir este gobierno no ha hecho, pero hay que ver, insisto, los primeros 4 años que realmente hicieron todo, absolutamente todo, por tapar todo tipo de pruebas y por a los responsables no darles el tratamiento jurídico que se necesitaba. Este gobierno, bueno, pues tiene en la cárcel al ex procurador general de la República y a altos mandos del Ejército por este tema. O sea, que no se diga que no se ha generado justicia. Pero no sí, está en la cárcel por el asesinato. O sea, son dos delitos distintos. Una cosa es... Y por todo el encubrimiento. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Cuando en 4 años el régimen anterior... Ya no están. Los papás de los jóvenes están reclamándole a este gobierno que no los está atendiendo. Y claramente el gobierno no quiere que toquen con el pétalo de la rosa a las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad. Es que eso es parte de la hipocresía de los que hoy son contrarios a este gobierno. O sea, imagínense cualquier tipo de asesinato. Que 4 años estén cubriendo pruebas, pues no es fácil 4 años después llegar y público todo lo que sabes. Todo se ha hecho público. No es cierto. Sacaron un informe y el propio gobierno lo atacó. Otras áreas del gobierno se pelearon con el subsecretario y no han querido darle información. No ha habido transparencia. Y eso lo ha dicho el presidente. ¿Y llevas cambio de fiscales? ¿Cuántos fiscales llevan? Eso lo ha dicho el presidente. ¿Cuántos fiscales? Claro que está muy manoseado y claro que hay muchos intereses. El propio presidente de la República ha dicho, hay muchas manos que no quieren que esto salga. Se pelearon con el organismo internacional que estaba revisando este tema. Pero yo regreso a esto que estábamos hablando del estudiante y el dato que da Damián es muy importante del inicio, porque se dice hay un enfrentamiento. Fue un enfrentamiento, se habla primero un horario de las 23 horas, un horario de las 20:30. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Y la verdad, ¿cuál enfrentamiento? Todas las pruebas periciales lo que demuestran es que el estudiante jamás accionó su arma de fuego. Y después todo esto que se fue manoseando para que la información no fluyera, hoy me parece que deja a la Fiscalía General de la República en un plano muy complicado, porque además se atrae el asunto de manera directa. Por esta desinformación, por esto que pasó, y por eso lo planteaba yo otra vez, ¿hay las condiciones entonces para la desaparición de poderes o esto es nada más política en el Senado? No, a ver, desde mi punto de vista jurídico no se pueden dar las condiciones para una desaparición de poderes, porque la desaparición de poderes te exige que no haya en los 3 poderes, es decir, judicial, legislativo y el ejecutivo, gobierno, no haya ejercicio del Estado. Entonces, esto no va a prosperar. Es político, ya no lo quiso decir así. No, lo fue puedo político, decir. fue político. Fue una politiquería más del PAN que pero así lo planteó Morena también, utilizando una César. tragedia y utilizando un asesinato de un policía a un estudiante, se van a ese nivel. Así lo hicieron. Yo no lo vas que aclarando. quieren es, pues,
ahí no, a ver, sacar raja política es muy un chafa. desastre. La verdad es que muy chafa. Es un desastre, pues sí o no, lo que está pasando en Guerrero. Es un desastre lo que está pasando en Guanajuato. Un día vemos todo por el crimen organizado, responsabilidad del gobierno federal. Un día vemos a niños preparándose para combatir el crimen. ¿Tú estás de acuerdo con la resaparición de poderes entonces? No, para nada. Bueno. Espera, ahorita voy para allá. Dos, senador de PAN, está una policía matando a un joven, encubriéndolo. 3, un desastre, está fuera de control, pues. Guerrero, Zacatecas, Jalisco, Michoacán. Claro, con el crimen organizado, responsabilidad. Con el crimen organizado en todo el país, 30% del territorio dominado y es responsabilidad del gobierno federal. De hecho, yo ligado a lo de Ayotzinapa que decías, mi punto es pues. Hace 10 años cimbró el país eso. Nada más que ahora pasa, no lo voy a equiparar por la tragedia, que son jóvenes y todo. Pero hace unas semanas se encontraron 57 muertos enterrados en una fosa en Sonora, pues, y nadie dice nada. Días atrás o meses atrás, descuartizados en Veracruz, y nadie dice nada. Negocios quemados, extorsiones y todo. Se han normalizado estos grados en todos los estados de la República. Claro que eso hace que se pongan ideas en la mesa de decir, oigan, necesitamos hacer algo ya. Y creo que ese es el origen de estas propuestas. Legalmente la herramienta a mí no me gusta, es mayoría simple para empezar. Sí. Pone el presidente, el gobernador sustituto. O sea, cuidado con esas cosas, pues no. Porque mañana, pues irresponsablemente tumban en otro lado. No es por ahí. Pero sí creo que es válido decir, es un desastre lo que está pasando en este lugar y tiene que... Ahora, es que ahí el que se ríe se lleva crédito, porque ustedes también quisieron hacer una desaparición de poder, ¿se acuerdan? Tamaulipas, Guanajuato, ¿no? Entonces ahí es cuando gritas y dices... Yo no estaba. ¡Ay, Cravioto! Yo no hubiera Cravioto, ¡ay, Cravioto! No, ese era Miguel, ay, Miguel, pero es más o menos lo mismo. Pero otra vez... es que otra vez, es la hipocresía, porque... ¿De dónde, güey? Eso no es un desastre lo que está pasando. Y de lo que representas. No, para nada. Sí, te voy a decir que... Porque dicen, es un desastre todo. Es un desastre. Sí, llevamos 25 años en un desastre en este país. Nunca como hoy. No, esa es la mentira. Dime un sexenio con más de 180,000 asesinatos. La de Calderón. 180,000 asesinatos, no es cierto. Peña Nieto. Eso es falso. No, no es cierto. Hoy se están atendiendo las causas. 22 candidatos muertos. Ahora. La semana pasada vimos cuántos tuvieron en el 17. Más de 150 en candidatos todo el proceso, muertos. aquí era de enero para acá. En todo el proceso. A lo mejor en tu lógica, 45 de violencia. A lo mejor en tu lógica, cuando acabe el sexenio, arriba de 200,000 asesinatos, vamos a ir bien. No decimos que estamos contentos con el tema de la seguridad, pero sí decimos es que ni siquiera lo atacan, que vamos en el camino correcto para lograr la paz de este país. A Guerrero, vamos a mandar un corte. Desgraciadamente terminamos con la mesa de hoy, compañeros. Pero... Con la mesa verdadera. La mesa verdadera. Ya nos extrañaba. La otra es una mesa pirata. En eso sí coincidimos. Esta es la mesa verdadera. Todas las comunicaciones. La otra es una mesa pirata. Las peticiones del día de ayer. Es temporal. Estamos analizando si le va a quedar esta. Una pausa, por favor. Una pausa, por favor. Gracias. Imagen Mancera. Las actuales investigaciones por presuntos desvíos de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no son las únicas que han tenido en contra de este organismo. Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República contra Ana Gabriela Guevara Espinosa por los millonarios desvíos de recursos dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no han sido las únicas que se han tenido en su contra. La historia de defraudación de la titular de la CONADE data desde el 2005, cuando la extinta Procuraduría General de la República recibió la solicitud del Servicio de Administración Tributaria para iniciar una investigación contra Guevara Espinosa por el delito de evasión de impuestos por un monto de 600,000 pesos.
El resultado de la investigación de los peritos en finanzas de la desaparecida Procuraduría General de la República fue la solicitud de una orden de aprehensión al juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza, para que se iniciara el juicio formal contra la exvelocista mexicana. Con las pruebas contundentes del fraude fiscal, el impartidor de justicia dictó el auto de formar prisión a la entonces candidata por el Partido de la Revolución Democrática al Senado por Sonora, Ana Gabriela Guevara, correspondiente al año 2005. Debido a que el delito no es considerado grave, Ana Gabriela Guevara Espinosa pudo llevar su juicio en libertad, luego de que se exhibió una garantía económica para tener el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Bajo ese contexto, el juez de la causa determinó dejar vigentes los derechos políticos con los que alcanzó el fuero que le dio en su momento ser senadora de la República. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un examen de la vista? Y ya no digamos para saber si usará lentes o si su graduación sigue siendo la misma, sino para descartar que no padece glaucoma, una enfermedad conocida como el ladrón silencioso de la vista que puede afectar prácticamente a cualquier persona. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo normalmente cuando se acumula fluido en la parte delantera, aumentando así la presión. Mire, en términos simples, es como si una gran autopista fuera cerrando paulatinamente carriles hasta llegar a un punto en donde todos los autos intentan pasar por un solo carril y ya nadie pasa y se colapsa la vía. El glaucoma no tiene cura ni es reversible, pero sí puede detenerse. Existen varios tipos de glaucoma. El más severo es el ataque agudo cuando el iris bloquea el ángulo de drenaje, se tapa completamente y aumenta rápidamente la presión. El paciente normalmente presenta visión borrosa repentina, dolor intenso de ojo, dolor de cabeza y estómago, náuseas, vómito y llegan a ver anillos o aureolas de arco iris alrededor del ojo. Debe considerarse como una emergencia, por lo que se tiene que acudir inmediatamente al oftalmólogo, pues hay riesgo de perder la vista. En el resto de los casos, la enfermedad se presenta silenciosamente, desarrollando puntos ciegos, sobre todo en la visión periférica lateral. Quienes tienen mayor riesgo somos las personas mayores de 40 años, con parientes con glaucoma de ascendencia africana, hispana o asiática, que padezcan presión ocular alta, hipermetropía, miopía, con alguna lesión en el ojo por uso prolongado de esteroides, córneas delgadas, nervio óptico estrecho, diabéticos, que padezcan presión alta, migrañas o con mala circulación en la sangre. Y es que la principal causa de ceguera es esta a los 60 años o más. Las personas con glaucoma pueden detener el avance de su enfermedad a través de medicamentos o cirugía, y la mejor manera de prevenir este mal es con un examen ocular completo, y el oftalmólogo determinará con base en ello cuándo tendrás que regresar por revisiones o exámenes. Así que toma nota y no lo pierdas de vista, por favor. ¿Verdad, Dud? Y mire, de nueva cuenta nos enlazamos con nuestro compañero Talo Mata, que nos tiene cambios en algunas calles de la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer. Querido Talo, adelante. Paco, buenos días otra vez. Ya habíamos comentado que en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues se pretende hacer este tipo de cambios de las calles, sobre todo de algunas calles y avenidas que dicen desde el gobierno de la Ciudad de México, pues son personajes de la historia política del país que han manchado justamente esta imagen, que se trata de genocidas, que se trata de vendepatrias. Y bueno, pues nosotros nos ubicamos aquí en la calle Gustavo Díaz Ordaz, es la colonia Piloto Adolfo López Mateos, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es una de las muestras de las veintitantas calles que se llaman así, Gustavo Díaz Ordaz, y que mucha gente pues no le ve como que mucho sentido que se tenga un nombre de este, con el ejemplo de lo que sabemos del 68 y que nos trae malos recuerdos. Sin embargo, bueno, pues ya el jefe de gobierno, Martí Batres, lanzó esta plataforma hace unos días que se llama Ciudad de las Heroínas. ¿Para qué? Para renombrar los nombres de calles por el de mujeres destacadas, ya que más del 90% se dice llevan nombres de hombres. Entonces aquí lo importante pues es visibilizar a las mujeres que han tenido un papel destacado de revertir ese proceso de borrar a las mujeres de la historia. Dice que es lo que se quiere, que las calles simbolicen en buena medida la memoria de las mujeres. Le pido ahí a nuestros amigos de producción, ahí en cabina, que nos muestren este gráfico donde vamos a ver los nombres
de algunas propuestas de mujeres destacadas y que nosotros como ciudadanía podemos votar por estas propuestas para el cambio de las nomenclaturas. Elvia Carrillo Puerto, Gertrudis Bocanegra, Adela Velarde, Valentina Ramírez Avitia, Margarita Neri, Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Magón, Leona Vicario, Matilde Montoya, Pita Amor, Elena Garro, Leonora Carrington, Remedios Varo, Emma Goldman, Clara Sednik, Rosa Luxemburgo, Federica Monseni, Dolores Ibarruri, La Pasionaria, Benita Galeana, Roberta Latita Bendaño, Adela Salazar, Ana María Rico Galán, Rita Guerrero, Nina Simone, Aretha Franklin, Amparo Ochoa, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Alaí de Fopa, Rosario Castellanos y Violeta Parra. Son algunos de los nombres, algunos más se van a estar sumando próximamente, pero esa es la idea, justamente pues darle mayor valor a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. No solo es borrar la historia de personas quizá no gratas para el gobierno actual, sino también visibilizar a las mujeres de la historia que le han dado mucho a nuestro país. Paco, es la información. Muy bien, querido Talo, hay nombres bien interesantes en todos los sentidos y en todas las áreas, en las artes, en la música, en la pintura. Está interesante, creo que es una gran iniciativa, me gusta. Sí, y también en la historia de nuestro país, la independencia de México, mucho habla de lo que nos enseñaron acerca de los héroes de la patria como hombres, ¿no? Como el varón, pero finalmente, pues ahí está Josefa Ortiz de Domínguez, quien también Leona Vicario, ¿no? Que destacan en este acontecimiento tan importante para la independencia. Así es, gracias Atalo. Hasta luego, muy buenos días, Paco. Personas no se conformaron con tener las tradicionales mascotas, no optaron por tener perros, gatos, sino por felinos, reptiles, aves en peligro de extinción. Así que vamos a conocer las mascotas de los narcotraficantes. Los narcotraficantes, en su búsqueda por mostrar poder y riqueza, suelen adquirir animales exóticos como mascotas. Estas especies, que van desde grandes felinos hasta primates y reptiles, son símbolo de estatus y excentricidad dentro del mundo del narcotráfico. Entre los más conocidos están el zoológico privado con más de 1.200 animales del colombiano Pablo Escobar, en el que albergaba tigres, jirafas, elefantes e hipopótamos. Desde la muerte del capo en 1993 y hasta el día de hoy, los hipopótamos han causado gran daño al ambiente por su descontrolada reproducción, considerándolos una plaga. Los animales exóticos de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante también conocido por su afición a los leones, panteras, tigres y osos, al igual que el colombiano, el ex líder del cártel del Sinaloa, tuvo un zoológico privado en uno de sus ranchos que incluso contaba con al menos 21 aves exóticas como pavos reales, cisnes, guacamayas y cacatúas. El Paraíso, como era nombrado el rancho de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, operador del cártel de los Beltrán Leiva, fue evaluado en más de 61 millones de pesos. Dentro había tigres, cebras, venados y hasta gorilas. Algunas personas aseguran que el grupo criminal Los Zetas poseían diferentes especies de felinos para torturar a sus enemigos. En 2012, autoridades estadounidenses dieron a conocer que 340 equinos caballos, pura sangre, habrían sido llevados a un rancho en Oklahoma para realizar operaciones ilícitas como lavado de dinero. Las mascotas de los narcos no solo son un símbolo de poder y crueldad, sino que también tienen graves consecuencias para la fauna silvestre, la seguridad pública y el bienestar animal. Imagen. ¿Qué tal? ¿Qué tendrías tú si fuera legal tener? Un changuito. ¿Un changuito? Sí. Oye, pero ¿han visto las imágenes en internet de los changuitos que se enojan y le arrancan la cara a la gente? Son peligrosos. A ver, una pregunta aquí. ¿Qué procede si tú te enteras de que alguien tiene uno de estos animales que son salvajes y que no deben de ser domesticados?
¿Cómo lo denuncias? ¿Qué tienes que hacer? Está la Profepa, que es el organismo a nivel federal, y también hay algunas unidades, como la unidad de cuidado animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, se puede dar el caso de que tengan la UMA, que es una unidad de manejo de medio ambiente, y que tengan las autorizaciones necesarias, y tienes que comprobar que tienes un veterinario adecuado, que tienes las condiciones de vida adecuadas. Tú estuviste, bueno, pues esto el asunto con el problema de los hipopótamos que tuvo Pablo Escobar. Bueno, no estuve yo porque no soy especialista en Yo traje a uno de ellos. Estuviste, bueno, involucrado, entrevistaste a su hijo. Sí, hace tiempo, pero es un gran problema en este momento. Sí, y además me decía su hijo, oye, me enteré por ti que los hipopótamos eran muy violentos. No, y corren. Y dice, yo me metí a nadar con ellos. Ayer lo estábamos viendo, son de los animales que más seres humanos matan al año. Son muy peligrosos, y en África es de las principales causas, más que los leones, los tigres. Y se ven tan tiernos y no, son súper territoriales. Que él se metía a bañar con ellos ahí en el lago del rancho de su papá, afuera de Bogotá. Hay una novela muy buena, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, premio Alfaguara de Literatura, que empieza precisamente con los hipopótamos, con un asunto real, los hipopótamos que se salen del rancho en la carretera. México es uno de los países que los va a recuperar, ya van a dividir a muchos, algunos los van a sacrificar, otros los van a dejar ahí y otros los van a trasladar a distintos países, y uno de ellos es México. Exacto, pero no tengan animales exóticos en casa, esos animalitos deben de vivir en su hábitat. De violentos son muy candentes porque se reproducen mucho. No tenga animales exóticos, y viejo, ya te vas de la casa. Te pueden matar, es cierto, los chimpancés. Hay unos, búsquelos porque las imágenes son sobrecogedoras. Conozco a una amiga que tenía un mono araña y decía que era impresionante los rasguños que a veces le dejaba. Te voy a regalar algo que te va a gustar mucho. Bueno, no yo, Salmita Hayek. Muchas veces hemos pensado que debemos estar a la moda. A ver, pero párenle tantito, porque hay marcas alrededor del mundo que en su afán de siempre innovar han causado mucho revuelo por sus atrevidos Que pongan diseños. la imagen, porque si no... La imagen, porque